Saludos queridos estudiantes, hoy día tenemos un tema muy interesante. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la percepción. Nuestro objetivo o nuestro propósito es explicar cuáles son estas funciones de este acto perceptual. ¿Cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es lo que nosotros percibimos? El mundo que nosotros captamos por nuestros sentidos es significativo gracias a esta percepción que tenemos, pero esta no permitirá conducirnos en este mundo. Esta nos permitirá conducirnos sin caernos, sin desorientarnos o sin extrañando lo que nos rodea. Sin embargo, este proceso no es innato, sino que es aprendido y demanda de un proceso de exploración del mundo, sobre todo a una temprana edad. ¿Qué opinas tú sobre la importancia de percibir algo, así a primera intención, sin tener los conceptos de qué es la percepción? ¿Por qué crees que se altera en algunas ocasiones lo que nosotros percibimos? ¿Y por qué no todas las personas perciben lo mismo? Son buenas preguntas que nos van a dar inicio a lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es la percepción? Es el proceso cognitivo que a partir de los datos sensoriales y de las características del individuo en la forma de experiencia, interpreta alguno de esos datos para darle algún tipo de significado. Como por ejemplo, estos dos señores que están mirando este mismo número. Si tú lo miras desde una perspectiva, obviamente va a ser un 6, y si lo miras desde otra, va a ser un 9. Por eso es que la percepción es tan importante. Este es un proceso que da información a nuestro cerebro y que va a significar el producto de conocer algo desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestros archivos, nuestros valores, etc. Entonces, este proceso es por el cual el cerebro construye una representación dentro del mismo de lo que sucede alrededor, de la realidad que observa. Pero esta realidad obviamente va a tener características muy personales del perceptor, ¿sí? Ejemplo, si algo es rojo, es de sabor ácido, es medio redondo, tú lo primero que vas pensando es en una manzana porque le observas algunas características. Es así como esta figura que vemos aquí. Si yo te muestro este bigote y este peinado, tú me vas a decir, sí, esa persona, ya sabes quién es. Adolf Hitler, ¿sí o no? Pero si a esa persona le agrego un sombrero con el mismo bigote y el mismo peinado, ¿qué es lo que te viene a la mente? Claro, ese gran artista, Charles Chaplin. Muy bien, eso es interesante porque la percepción es la que nos va a dar la suma de informaciones para ir decodificando algo dentro de nuestro cerebro. ¿Cuáles vendrían a ser estos elementos de la percepción? Antes de decir los elementos sensoriales, tengo que decirte que existen tres, y esta es una segunda clasificación. La primera está basada en que existe un objeto, un sujeto y un percepto, o sea, una idea que es la que se va creando dentro del cerebro de este sujeto, y un objeto afuera que va a ser observado. Pero también existe esta otra clasificación que es la sensorial, en la que la información primero la tenemos a través de nuestros sentidos, los que tú conoces, claro que sí, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Luego de ello tenemos lo que serían los elementos de percepción, que son los representativos, que son las imágenes de aquellas cosas visibles de cualquier objeto que nosotros hemos imaginado y que le damos algún tipo de relación. Por ejemplo, vemos una cinta de embalaje y sabemos que es una cinta de embalaje porque ya vimos cómo es una cinta de embalaje. Pero ¿qué pasa cuando sucede que tenemos una información en nuestro cerebro y vemos cosas que son parecidas a esa información? Lo más seguro te debe estar sucediendo en este momento cuando ves esa pared al lado izquierdo de una casa y para ti, dime que no, es una persona que está asombrada, ¿no? Esas son cosas porque en nuestro cerebro ya tenemos un reflejo de las personas asombradas y lo tenemos claro. Y cuando vemos algo parecido a ello, vamos a relacionarlo. Y lo mismo pasa con el lado derecho. Dime que no ves la forma de un elefante. Esto es algo que nos puede suceder a menudo cuando recordamos alguna de las formas y las relacionamos con otra que estamos viendo en algún lugar. Esto es muy interesante porque siempre vamos a tener una información guardada. Y por último tenemos los ideativos, que es la idea aproximada de lo que es el objeto. El ideatipo nosotros nos va a hacer en nuestra cabeza recrear cómo es un café, que es una bebida, recordar el sabor, el olor, etc.
Pero esto lo hemos adquirido gracias al aspecto sensorial, la forma y color, y lo que es representativo, que son todas esas partes no visibles que se van recordando o que se imaginan una persona. La segunda clasificación está basada en estos tres elementos que ya te dije: sujeto, objeto y percepto. ¿Cuáles son las funciones de la percepción? La primera es la integración sensorial. Significa que nosotros vamos a juntar de tal manera, de una forma muy compleja, toda la información que recabamos para poder construir una idea de lo que nosotros estamos viendo. Quiere decir que gracias a nuestros sentidos nosotros recabamos mucha información, pero no es la única. También se suma a ella la memoria, los recuerdos, pues, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión. Entonces se integra todo para poder percibir las cosas de una forma determinada. Segundo, existe la interpretación. Nosotros vamos a tener toda imagen que la vamos a categorizar y le vamos a dar algún tipo de significado, de acuerdo a los colores, formas que vamos a ver. Si te has dado cuenta, muchas de estas peras que están en la parte inferior tienen la misma forma que la palta, pero tú claramente sabes que es palta y que es pera, por las características que tiene cada uno de ellos de la cáscara, por ejemplo, en los colores, ¿sí? Muy nítidos y verdes en el caso de la palta. Pero te has dado cuenta que así como hay esa pera que es media amarillenta y con algunas manchas rojizas, hay otra pera muy verde al costado derecho. Pero también la reconoces como pera. Nosotros, ya por la información que nosotros tenemos, podemos saber qué fruta es cada una de ellas, diferencias entre naranjas, mandarinas, por la forma, colores, estructura, textura, etc. Si se han dado cuenta, los tamaños de las uvas son casi todos idénticos, pero los colores te hacen ver que todas son uvas. Ah, pero un momentito. Al medio hay un tupper. Y hay un tupper, pero no son uvas, son ciruelas. Son parecidas, pero cuando son de ese color y sueltas, ya sabemos que no son uvas. Las uvas están en un racimo. Eso es algo bastante interesante, ¿ve? Que nosotros vamos redescubriendo a través de interpretar la información que tenemos. De igual forma también distinguimos un objeto de otro dentro de alguna categoría, como por ejemplo la manzana y la pera, sabemos cuál es cuál. Un avión de un transbordador, como lo vemos aquí, sabemos cuál es un transbordador, que es una nave espacial, y cuál es un avión, que es una nave para transportarse en la Tierra. O sea, bueno, en el aire, en los aires, ¿no? De la Tierra. Sabemos qué es la diferencia entre un triángulo y un cuadrado, y esas cosas comenzamos a discriminar o a separar de acuerdo a ello. Y eso es lo que genera estos principios de la percepción. Uno de ellos es que siempre vamos a encontrar una figura y posteriormente a él va a haber un fondo, todo lo que va a estar alrededor de esa figura. Y entonces te hago este reto primero a la izquierda. ¿Qué cosa tú observas? ¿Sí? ¿Observas dos personas a punto de besarse? ¿Dos perfiles? ¿O estás observando una copa? Qué interesante. ¿Cuál es la figura y cuál es el fondo, ¿no? En estas figuras que tenemos? Y en el lado derecho, dime, ¿ves a una joven o ves a una anciana? Qué buen reto, ¿no? Veo a una joven, profesor, me puedes estar diciendo. ¿Cómo está la joven mirando hacia atrás y la anciana mirando hacia el costado? Qué interesante, cuando logres tener las dos, vas a darte cuenta de que no te estoy engañando, porque no sabemos en este caso cuál es la figura y cuál es el fondo. Lo mismo pasa con esta otra figura y como múltiples otras figuras más, que se hace una mezcla para hacerte engañar de cuál es la figura real y cuál es el fondo. Cuando te concentras en una, vas a observarla claramente y cuando te concentres en la otra, vas a observar las características de la otra. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos lo que nosotros llamamos la constancia perceptual. Por ejemplo, para nosotros vemos estas tres puertas y ya creemos que se están cerrando la puerta, cuando son realmente tres puertas diferentes. Generalmente hacemos eso en nuestro cerebro, tendemos a unir las cosas y crear una constancia de diferentes formas, y ese es el inicio de lo que serían los dibujos animados, por ejemplo. De igual forma, tenemos lo que sería la agrupación. La agrupación de diferente tipo, por ejemplo, la que es cierre. Tú ves acá a la izquierda una figura, ¿no? Qué bonita, ¿sí? Dos triángulos, ¿has visto?
Profesor, sí veo dos triángulos. La verdad es que no hay dos triángulos. Si te das cuenta bien, hay tres ángulos posicionados de una manera en que tu cerebro está juntando los espacios vacíos. Sí, y como esos tres Pac-Man están posicionados de una forma que te hacen ver que existe un triángulo cuando no hay nada ahí al medio. Tu cerebro te juega una mala pasada. Lo mismo pasa con los círculos a la derecha. Son varios puntos en una posición que te hacen ver que existe un círculo, dos círculos dentro de ese cuadrado. Tendemos a percibir las formas incompletas como si fueran formas completas y cerramos los espacios. Lo mismo pasa con la proximidad de los elementos que nosotros podemos tener. Nosotros vamos a tener un estímulo para percibir las cosas generalmente como si fueran grupos de una sola figura. En este caso, por ejemplo, vemos aquí a la derecha la figura A, que es distinta a la B, pero tiene a las figuras próximas. Esa es la ley que nos permite a nosotros memorizarnos algunos números, como de celulares o de DNI. Luego tenemos la ley de la semejanza. ¿En qué consiste esa ley de la semejanza? Implica que hay elementos similares que nosotros en nuestro cerebro los vamos a ir unificando. Como por ejemplo, ustedes observan que vamos en nuestra cabeza a unir de repente estas tres figuras y vamos a alejar de esta cuando tienen la misma distancia. ¿Ok? Las vamos a tratar de igualar a las que son parecidas, a las que creemos que no lo son. Esa es la ley de la semejanza. También tenemos la ley de la continuidad, que significa que los contornos continuos se configuran de menor forma, menos veces. Vamos a ver este caso de aquí, que puede equivaler de repente a esta situación o va a equivaler a esta. Generalmente para nosotros no va a ser esta, sino que va a ser esta. Como que hubiese siempre un corte de una línea seguida porque están posicionados de una forma en que pareciese que fuese así. También tenemos lo que se van a llamar anomalías de la percepción o las llamadas ilusiones, que son trastornos que nosotros vamos a sufrir por errores de percepción. ¿Ok? Nuestros sentidos nos van a jugar malas pasadas. Ejemplo, por ejemplo, a la izquierda no podemos saber si es que sube o baja ese dibujo que se ha realizado, ¿no? Pareciera que estuvieras bajando, subiendo y no sabemos en qué postura estás haciéndolo, ¿no? Y sigues en la misma ruta ante ese dibujo realizado. Y en el lado derecho, ¿cuál de las dos rectas es la más larga, por ejemplo? Sí, tú has dicho que la de abajo, falso. Las dos son iguales, tienen la misma distancia, las rectas, sino que los ángulos que hemos colocado aquí generan en ti una ilusión para hacer ver que fueran menores. Si sumamos a estas alteraciones, tenemos también las alucinaciones, que son anomalías perceptuales pero que corresponden a sensaciones en ausencia al estímulo sensorial. O sea, su objeto no es real. ¿Ok? Se ocasionan gracias al consumo de drogas, intoxicaciones o problemas que nosotros vamos a tener. Ejemplo, esto, ¿no? Estar viendo cosas cuando no existen y no hay nada real a tu alrededor. Vamos a terminar todo lo que sería este tema de percepción con la percepción extrasensorial, que es una clasificación de una percepción que se considera que existe en estudios donde no está 100% todo confirmado, pero que hay personas que aseguran tener estas cualidades y que creo que el ser humano podría llegar a tenerlas, pero que va a depender justamente del desarrollo y de la amplitud de su capacidad cerebral. Una de ellas es la telepatía, que significa poderte comunicar con otras personas a través de las distancias. Luego tenemos lo que sería la clarividencia. El clarividente mira todo lo que lo que ha sucedido anteriormente, lo que le ha pasado a alguien, lo que ha sufrido cuando no ha estado en esa época. O sea, generalmente mira el pasado o el presente próximo que ha tenido estas personas. Luego tenemos la precognición o los precog, que son personas que pueden ver el futuro. Lo que todavía no ha sucedido, ellos ya lo van a predecir. ¿Ok? Y luego de ellos, para terminar, tenemos la psicoquinesis, que es la fuerza de nuestro cerebro para poder movilizar todo lo que está a nuestro alrededor. Desde material sólido, líquido, etc. Muy bien, con esto nosotros vamos a concluir esta sesión y nos encontramos la próxima clase.